Buenas tardes. Vamos a pasar al castellano a efectos de traducción. Déjenme brevemente introducir este debate, agradeciendo en primer lugar la oportunidad de participar como moderador. El tema me parece de gran interés histórico y académico, como corresponde a un curso como este, pero además de gran actualidad intelectual, diría yo, y actualidad política también, ¿no? Yo supongo que efectivamente se me ha invitado a participar como moderador porque llevo algo así como unos 20 años dedicado a cuestiones de ámbito mediterráneo, y el Mediterráneo es el espacio donde las tres religiones de las que hablaremos hoy han nacido, donde conviven y donde se han confrontado también, por decirlo todo, ¿no? Y además de eso, he pasado 7 últimos años de mi vida en Alejandría, en Egipto, que es un privilegio que poca gente ha tenido, porque eso me ha permitido campusarme, no sé cómo os digo, en el próximo Oriente, que es una región fascinante, ¿no? Porque ahí he podido ver ese triángulo que va de Mesopotamia hasta el Mediterráneo y hasta la península arábica, que es un triángulo pequeño, si uno ve el mapa del mundo, ¿eh? Y en este triángulo ha pasado todo. En este triángulo, desde el punto de vista de las religiones y desde el punto de vista de gran parte de la historia que nos ocupa, ha pasado todo, ¿no? Yo creo que era Ben Gurión, no sé si la cita es buena o no, que decía que el Medio Oriente tiene demasiada historia por tan poca geografía. Y yo diría que... Eso lo inventé yo. ¿No? Nunca Ben Gurión lo dijo. ¿No lo dijo Ben Gurión eso? Eso lo dijo yo. ¿Lo dijiste tú? Bueno. Eso lo inventé yo. Pues, es mío. Entonces, no sé por qué lo atribuye a Ben Gurión, pero en fin, supongo que te debe honorar que lo atribuya a Ben Gurión. En todo caso, siempre me ha parecido, la debo haber oído porque llevo 20 años conociendo a Shlomo Ben Ami, y siempre me ha parecido una frase muy impactante, ¿no? Y yo me pregunto, y es un tema también a debate aquí, si también desde el punto de vista de las religiones no ocurre lo mismo, ¿no? Si no hay en tan poca geografía, ¿cómo pueden caber 3 religiones que son las 3 religiones monoteístas más importantes del mundo, ¿no? Bien, y en segundo lugar, supongo que me han invitado, como ya ha tenido la amabilidad de decir Jaume, porque yo he escrito una novela de la que no les voy a hablar porque no es lo que toca ahora, pero la novela tiene un trasfondo histórico, que es el siglo IV en Alejandría, que es el mundo de Hipatia de Alejandría, y que es un mundo muy interesante desde el punto de vista de la temática que nos ocupa hoy aquí, porque en el siglo IV convivieron, a veces bien y otras veces mal, 3 formas de pensar: la pagana, que era la de Hipatia, la cristiana, que emergía como la ideología dominante en aquel momento, y la judía, que era una viejísima tradición en Alejandría, ¿no? Y cuando uno se estudia ese periodo, hay muchas enseñanzas que son útiles para hoy, ¿no? Y yo me pregunto si la síntesis que de algún modo buscaba Hipatia, haciendo un poco de elipsis literaria, ¿no? Si esta síntesis entre distintas maneras de pensar el hombre y de pensar la relación entre el hombre y Dios, si esta síntesis es necesaria y si es posible hoy en día. Pero bien, esas son mis escasas palabras personales, y dejen que a continuación les diga algo muy breve de los ponentes, ¿no? Y en el orden que los tengo aquí, en primer lugar, Josep María Esquirol, que todos debéis conocer aquí, es un filósofo, es profesor de la Universidad de Barcelona, anima un grupo de investigación científica a Porilla que es muy interesante porque trata de las posibilidades del discurso filosófico y ético
supongo que de las posibilidades y de las dificultades, como el nombre indica, ¿no? Y que me parece que es un fondo filosófico que seguro que es útil para el debate que tendremos hoy aquí, ¿no? Tiene una larga trayectoria y acaba de publicar hace relativamente poco un libro, Resistencia íntima, que recomiendo vivamente, porque no es uno de estos libros tan en boga ahora de autoayuda, de cómo resistir, cómo responder a los desafíos de la vida, sino que es un ensayo sobre la filosofía de la proximidad y sobre la resistencia a la que nos debemos frente a la disgregación de la sociedad contemporánea. Ha recibido el Premio Ciutat de Barcelona, Premio Nacional de Ensayo, en fin, es un libro relevante en el pensamiento filosófico actual, ¿eh? Y Josep María Esquirol nos hablará de la relación entre los universos judío y cristiano, con un título muy sugerente, tan sugerente como el de su libro, ¿no? Que es Judeo-cristianismo, paz en la intemperie. Mohammed Samak hablará de The Common Beliefs and Ethics Between Islam and Christianity, es decir, las commonalities que dicen los ingleses que hay entre el Islam y la cristiandad, que hay en común en términos éticos y en términos de creencias, ¿no? Si van a Google encontrarán una larguísima biografía y todas las actividades que ha desarrollado, pero déjenme decirles que yo, que he estado durante 7 años dando muchas vueltas en la industria del debate, por decirlo de alguna manera, que he visto mucha gente, alguna relevante y otros un poco menos, déjenme decirles que Mohammed Samak es una persona muy relevante en el debate que nos ocupa hoy. Es una persona con una larga trayectoria académica y con un larguísimo compromiso con el diálogo, cosa necesaria en un debate de esta naturaleza. Es libanés y es un país, el Líbano, aparte de la característica que ya ha mencionado Jaume, es un país donde la necesidad del diálogo está escrita con sangre en la Constitución. Y eso es muy interesante, porque es un país diverso por su naturaleza y los libaneses hacen de esa diversidad, todos, unos más, unos menos, pero todos hacen de esa diversidad un elemento de grandeza del país, ¿no? Es consultor del gran muftí de la República del Líbano. Esto es un cargo que aquí puede parecer menos importante, pero que en el Líbano es muy significativo, y lo fue antes del primer ministro Rafik Hariri. Yo lo conocí, creo que era el 2013, en Viena, en un debate sobre religiones, donde estaban las religiones monoteístas y otras religiones también, y le oí decir algunas cosas que me parecieron muy interesantes. La primera es que no hay diálogo sin libertad. Me parece una cosa muy significativa, ¿no? Y le oí hablar de la necesidad, siendo él musulmán, evidentemente, de la necesidad de reorganizar el mundo del Islam desde dentro, ¿no? Y le oí decir, además, con mucha firmeza, estábamos ya en el 2013, un año ya muy difícil, que el Islam debe afrontar el tema del extremismo que padece, porque son los musulmanes quienes más lo padecen, ¿no? Bien, y son cosas que me recordaron un gran amigo mío que murió a manos del ISIS, a manos del Daesh, el padre Dalolio, y al cual me gustaría rendir tributo, digamos, en esta intervención. Padre Dalolio era un cristiano que trabajaba en un monasterio de Siria, que era un hombre que practicaba el diálogo en la vida cotidiana, no solo en las conferencias, sino en la vida cotidiana, en la dura vida cotidiana que llevaba a cabo, y que finalmente, por defender el diálogo, desapareció, pero hace tantos años ya que desapareció, que desgraciadamente todos pensamos que ha sido víctima del ISIS, ¿no? Y finalmente Shlomo Ben-Ami, que han conocido todos ustedes, israelí, nacido en Tánger, patrón de la Fundación Bancaria La Caixa, que lo ha sido casi todo en Israel, ha sido ministro de Asuntos Exteriores y fue el principal negociador de los famosos acuerdos de Camp David, ¿no? Y una cosa que la gente recuerda un poco menos, pero que seguramente estoy seguro que para él es tanto más importante que esto, interventor decisivo en el último intento de paz, el famoso intento frustrado de Taba, ¿no? Donde yo creo que él, tanto en Camp David como en Taba,
yo creo que él vio la paz casi la tocó, ¿no? la tenía, digamos, a mano, ¿no? Y luego vio cómo esa paz se le escapaba. Y eso hace que yo le he oído hablar mucho en muchas conferencias, tanto que me excuso otra vez por ese desliz sobre una cita que le he atribuido a Ben Gurión, pero además de hablar le he visto sufrir. Y cuando uno ve sufrir a una persona es cuando, bueno, tiene una cierta amistad con esa persona, que es lo que me ha ocurrido, porque le he visto sufrir viendo que la paz era imposible, ante la intransigencia de muchos, la intransigencia de los otros y la intransigencia de los suyos, para entendernos y para no entrar en materia, ¿no? Bien, es un político, es un pensador, tiene libros escritos, el último sobre la tragedia árabe-israelí, pero es sobre todo un activista de la paz. Y recientemente, cuando vi que daban el premio Nobel a Juan Manuel Santos, el presidente de Colombia, yo pensé que un cachito de esa medalla que le daban a Juan Manuel Santos debía ser para Shlomo Ben-Ami, porque él ha jugado un papel muy importante en el proceso de paz en Colombia. Y él nos hablará de glorias y penas del monoteísmo, que me gusta mucho el título, si finalmente se ha mantenido, es la primera idea que nos mandó, porque la gloria tiene un significado más religioso y la pena tiene un significado más humano. Muchas gracias y les paso a continuación la palabra, empezando por Josep María Esquirol. Bien, muy buenas tardes, buena tarde. Muchas gracias por la presentación, Andreu Claret. Yo voy a intentar explicar durante 20 minutos máximo este pequeño epígrafe que puse cuando se me pidió esta intervención, paz en la intemperie. Es como algo preliminar, evidentemente tengo que manifestar que hablo a título estrictamente personal, es decir, que no represento a nadie ni a nada, apenas me represento a mí mismo. A veces pienso que uno es bastante incongruente con algunas cosas que defiende, de modo que la oportunidad es la oportunidad de lo que voy a exponer en sí mismo, y si sirve para el diálogo, pues estaré muy contento de haber aportado algo. En principio, la paz puede entenderse de muchas maneras, pero hay que intentar ver cuál es la significación fundamental. Es decir, que evidentemente que hay un sentido de la paz relacionado con el mundo político, digamos así, la esfera de lo político, pero esa paz en la esfera de lo político está fundada en algo mucho más radical. Y eso más radical tiene que ver precisamente con una forma de pensar, una forma de vivir y una forma de ver. Es decir, una forma de ver. Voy a citar al principio a un autor que ha sido muy importante en mi trayectoria y que es uno de los grandes autores del pensamiento contemporáneo. Es judío, se llama Emmanuel Levinas y tiene una obra de los años 60 del siglo pasado que se llama Totalidad de Infinito, y de difícil lectura, pero con algunos momentos realmente magníficos. En la última página de ese libro se lee lo siguiente. Dice: la unidad de la pluralidad es la paz y no la coherencia de elementos que constituyen la totalidad. La paz no puede identificarse, pues, con el fin de los combates que acaban faltos de combatientes por el fracaso de unos y la victoria de los otros, es decir, con los cementerios o los imperios universales futuros. La paz tiene que ser mi paz, en una relación que parte de un yo y va hacia otro, en el deseo y la bondad, donde el yo, a la vez, se mantiene y existe sin egoísmo.
casi que ahí está todo lo que yo quisiera contar. El término paz en este escrito levinasiano tiene mucho que ver, a mi modo de entender, con la paz que figura en el saludo franciscano. Cuando se escribe o se dice paz y bien, que es la consigna del franciscanismo, paz y bien. Esta paz franciscana es también un modo de ser, una forma de conducirse y de ver el mundo. El símbolo da que pensar. Pensamos a través del símbolo. La pregunta que me hago es ¿qué es lo que da a pensar el texto bíblico en general y especialmente el texto evangélico? ¿Qué es lo que da a pensar? ¿Qué es lo que ofrece como regalo al pensamiento? A mi modo de ver, el texto bíblico y muy especialmente el texto evangélico o los textos evangélicos dan a pensar la condición humana, la situación humana fundamental en términos de desierto y de intemperie. De desierto y de intemperie. ¿Qué significa esto? Significa que lo humano no ha de ser pensado con la categoría de la plenitud ni de la perfección, sino con la categoría de la afectación, de la conmoción. El ser humano es el ser afectado, es el ser conmovido. La idea de perfección o de plenitud no se aviene con lo humano, no encaja bien, no se ajusta bien con lo humano. Intemperie significa básicamente una situación de descubierto, de no ubicación en una totalidad perfecta. Intemperie significa efectivamente intemperie física. Este es el motivo por el cual los seres humanos construimos casas, y no solo casas materiales, también casas inmateriales, es decir, reunimos elementos, casamos elementos, juntamos elementos para crear espacios de calidez, y eso lo hacemos precisamente porque la situación es difícil, en cierto modo es inhóspita, en cierto modo es ambivalente, porque el mundo es una maravilla, pero a la vez es duro. Y este es el motivo por el cual el gesto fundamental es el gesto de amparar, de proteger, de tener cuidado y de crear espacios de calidez. Pero, digo, la intemperie, esta intemperie, no es solo física, es también metafísica. Dicho de otro modo, no disponemos ya desde el principio del sentido de la vida en mayúscula. No, el sentido de la vida no nos es dado en letra mayúscula desde el principio. Intemperie, por lo tanto, en cierto modo corresponde con lo que en el lenguaje filosófico llamamos escepticismo. Lo que ocurre con el escepticismo, sin embargo, es que es una denominación equívoca, porque a veces se utiliza como una denominación de un lugar digamos, una posición, el nombre de una posición de llegada, de una posición ya definitiva, mientras que en cambio la significación más propia, más adecuada, es la de el escepticismo, es decir, la conciencia de la ignorancia como camino. Somos escépticos porque el camino de la vida es un camino que hacemos precisamente sin seguridades absolutas, O dicho de forma más coloquial, con una mochila, con una pequeña mochila, con quizá un contenido muy valioso, pero nada pesado, muy, muy modesto. Intemperie, por lo tanto, coincide con escepticismo en este sentido que acabo de mencionar. Y eso, el escepticismo así entendido, es la esencia de la filosofía. Es decir, es la esencia del pensamiento. La filosofía no es otra cosa que el verbo, es decir, el hecho de pensar. ¿Por qué pensamos? Pues pensamos precisamente porque estamos en la intemperie. Si la sabiduría ya estuviese dada, no pensaríamos, seríamos sabios, algo así como un sabio ya en una situación de perfección. Pero la condición humana no es de sabiduría, sino precisamente de filosofía.
decir, de tensión o de camino hacia eso que no tenemos. El socratismo, pues la filosofía que muy a menudo ejemplificamos o simbolizamos bajo la figura socrática, básicamente tiene dos ejes, dos ideas. La primera ya la he mencionado, esta conciencia de no saber demasiado o de saber muy poco sobre lo más importante, de saber poco sobre lo más importante. Y la segunda, que es muy importante también, pero sin embargo a veces no se subraya lo suficiente, es socrática también, es la idea de que hay que intentar no hacer daño, hay que intentar no hacer daño. Es decir, no solo la conciencia de la propia ignorancia, sino la vigilancia ante la posibilidad de hacer daño. Hay que intentar no hacer daño. Y lo que Sócrates afirma es que antes de hacer daño es mejor padecerlo. Es mejor padecerlo. Evidentemente, este sentido esencial de lo filosófico tiene mucho que ver con la inspiración bíblica y evangélica. Yo diría que tiene casi todo que ver, ¿no? Porque en realidad la esencia de la inspiración bíblica es, como decía antes, una mochila con algo muy valioso, pero sin grandes construcciones. En realidad, la filosofía de la historia, por ejemplo, a veces ha sido ciertamente muy importante la filosofía de la historia, es decir, la mirada a la historia como algo que tiene una cierta lógica, una cierta coherencia, y en cierto modo la filosofía de la historia se inspira en autores cristianos como, por ejemplo, San Agustín. Se ha desarrollado una metafísica desde la escolástica medieval muy potente, pero sin embargo todos estos desarrollos son, diría, son accidentales, no son esenciales, no forman parte del núcleo. Uno puede estar realmente inspirado, es decir, intentar seguir lo que él entiende como el consejo fundamental de la Biblia o de los Evangelios, y sin embargo no tener filosofía de la historia y no tener ningún tipo de metafísica escolástica. Y lo fundamental se sostiene. Quizá incluso se sostiene más que cuando estos grandes sistemas tienen un cierto desplegamiento. La esencia del cristianismo se resume en este pasaje del Levítico, que luego aparece en varias partes de los Evangelios: ama a tu prójimo como a ti mismo. Creo que esta es la esencia que, como ven, se aviene encaja bastante bien con lo que decía antes del socratismo. Esta ama a tu prójimo como a ti mismo, ama al otro como a ti mismo. Algunos autores judíos, como Franz Rosenzweig y Martin Buber, que tradujeron la Biblia al alemán a principios del siglo pasado, dieron muchas vueltas sobre el modo más adecuado de traducir precisamente esta frase, porque precisamente entendían que ahí estaba la esencia de todo. Y dieron muchas vueltas porque querían evitar que se entendiera que el amor a los demás tiene como medida el amor propio. Ama a los demás como a ti mismo podría sugerir que uno se ama a sí mismo y ha de intentar amar a los demás del mismo modo que se ama él mismo. Pero entonces tendríamos que el amor, digamos, hacia uno mismo sería la medida del amor al otro. ¿Y por qué? Es decir, ¿por qué no uno puede amar más a los demás que a sí mismo? No sería algo inadecuado, algo que tuviésemos que descartar. Este es el motivo por el cual al final estos autores tradujeron de este modo, de forma muy sencilla, pero realmente chocante e incluso casi emocionante. Tradujeron: ama al otro, él es como tú. Ama al otro, él es
como tú. En la situación humana de desierto, el desierto significa básicamente, obviamente desierto, intemperie, significa no el desierto físico, como decía antes, significa la horizontalidad de la tierra, y el hecho de que la condición humana es básicamente de una vertical, cada uno de nosotros somos una pequeña vertical precaria definida sobre la horizontalidad de la tierra. Esta situación de precariedad es lo que hace que el contenido, como decía antes, de la religión, para no utilizar la palabra religión, el contenido de lo que la Biblia da a pensar, sea realmente filosófico. Es decir, no es solo que, a veces se dice que el cristianismo es una religión filosófica. Y se dice porque forma parte de la esencia de Europa, porque la esencia de Europa básicamente es la articulación entre la raíz bíblica y la raíz griega. Esta síntesis tensa, difícil, entre lo griego y lo bíblico daría lo que en definitiva es el núcleo de la cultura europea. Pero yo lo que creo es que el cristianismo es filosófico antes de la síntesis, que la Biblia expresa ya un tipo de reflexión sobre la condición humana que ya es filosófica. Es filosófica porque se aviene a lo fundamental. Es filosófica porque describe la situación humana como una situación, repito, de intemperie. En esta situación de intemperie, que podríamos llamar también una situación de afueras porque la plenitud, como decía antes, la plenitud, la centralidad no es adecuada para pensar lo humano. En esta situación de afueras, ¿qué es lo que se da? Se da la generación y se da la degeneración. La generación y la degeneración. El Génesis no es solo lo que está en el inicio. Es cierto que el Génesis se vincula normalmente con el principio de una serie, pero es obvio también que el Génesis, es decir, la generación, es algo que se da en cada momento y por lo tanto coincide con la base. De modo que Génesis no es solo inicio, sino también base, fundamento. Base, fundamento. La reflexión sobre el Génesis, por lo tanto, es la reflexión sobre el fundamento. Y si hoy reflexionamos sobre el Génesis, hemos de reflexionar sobre el fundamento. ¿Qué tenemos en el fundamento de la condición humana? Tenemos la generación, que es esta posibilidad de amar, en definitiva, con todas sus modalidades, la amistad, la compañía, el amor, la fidelidad, el sacrificio, la generosidad, la bondad. Son modalidades o formas distintas de nombrar el mismo movimiento. Esto es lo fundamental. Y luego tenemos las degeneraciones, porque en las afueras, que son nuestra situación, en las afueras, que son nuestra situación, se da la génesis y la degeneración. Siempre que hay génesis hay que estar muy al tanto porque la degeneración amenaza. La degeneración en parte es de la situación misma, es, digámoslo así, una degeneración metafísica, pero en parte es una degeneración que nosotros provocamos. Esta degeneración tiene muchos nombres. El primero es egoísmo, la tendencia al egoísmo, a la soberbia, al engreimiento, a la superioridad, al poder, al dominio, es una tendencia muy fácil. Enseguida uno puede cruzar esta línea roja. Y la otra forma de degeneración es la que podemos llamar el dogmatismo. Toda forma de dogmatismo. El dogmatismo no expresa la experiencia del desierto, porque cree tener más de lo que en realidad puede tener. Dogmático es aquel que, paradójicamente, dogmático es aquel que afirma sin fundamento. Es decir, el fundamentalismo, paradójicamente, es la posición de quien cree tener y, por tanto, afirma y, sin embargo, no tiene fundamento. El fundamentalismo es la afirmación sin fundamento. ¿Qué es lo que, y esto evidentemente es una degeneración, no solo las religiones, las filosofías, las teorías
evolucionan a menudo hacia el dogmatismo, hacia posiciones muy, digamos, muy hipertrofiadas, que ya no guardan lo esencial y en cambio pretenden más de la cuenta. Voy a terminar con dos observaciones. Una sobre, dado que hay degeneración, la degeneración, repito, en forma básicamente de dogmatismo, ya es violencia. Hay también en las afueras, que son nuestra situación, hay la posibilidad de la regeneración. Es decir, el ser humano genera, se ve amenazado y él contribuye a la degeneración. Esto es el pecado original, que no es pecado original en el sentido de aquello que tuvo lugar al principio, sino es aquello que tiene lugar en cada momento a partir de la base. Digamos que el pecado original es en realidad el pecado básico. En este sentido, estamos en una situación en la cual vivimos la generación, es decir, lo bueno, lo mejor, la vida que se ama, la vida que se da. Vivimos la degeneración, en parte por la situación y en parte porque nosotros contribuimos a ello, y vivimos también, evidentemente, la posibilidad de la regeneración, es decir, de la vigilancia y del esfuerzo por recuperar o por restablecer lo que se pierde. Ahí, solo en este último punto, voy a indicar dos pistas para esta especie de regeneración o posibilidad de regeneración. La primera, obviamente, es la de la palabra. De ahí que la mayoría de nosotros, o todos nosotros, seamos partidarios del diálogo. Porque la violencia es muda. La violencia es muda. Es decir, la violencia es muda en el sentido de que realmente la palabra, cuando es verdadera, nunca es violencia. Nunca es violencia. Si las palabras son violentas es porque en realidad no son palabras. Parecen palabras, tienen la forma exterior de las palabras, de los discursos, pero en realidad no son palabras. La violencia es muda. Por lo tanto, toda palabra verdadera, que en realidad es toda palabra cordial, es decir, toda palabra sincera, sentida, toda palabra verdadera, sentida, franca, es una forma de regenerar. Y otra forma de regenerar es hacer valer siempre el verbo ante el sustantivo, el verbo. Lo que importa son los verbos. La vida humana tiene como centro los verbos y no los sustantivos. Las instituciones están para cobijar los verbos. Lo importante no es el contenido institucional, sino que la institución, que es un sustantivo, permita al verbo. Y el verbo básicamente es el de vivir. Los verbos de la vida son dos, o tres: vivir, pensar y amar, que se conjugan uno al lado de otro. Moltíssimes gràcies, Joan Maria Esquirol, per una conferència que tothom ha escoltat amb silenci i que seria bo de poder llegir. Seria bo de poder llegir perquè té una enorme densitat. Okay, now it's your turn, Mohamed Samak. The floor is yours. Yeah. Well, thank you. I'm going to speak. Gràcies. Jo us parlaré en anglès, si m'ho permeteu. I sento molt i molt no poder parlar ni el castellà ni el català, encara que la meva dona és castellanoparlant. Permeteu-me dir, abans de començar, que el que us diré és un punt de vista. No és el meu punt de vista. Només diré el que es diu a l'Alcorà pel que fa al cristianisme. Com sabeu, tots i totes, des de sempre l'Alcorà és sagrat, és una revelació de Déu.
I això no és qüestionable, això no està sota debat. Aquests són principis declarats i afirmats molt clarament i obertament a l'Alcorà. Jo conservaré el meu punt de vista i l'expressaré si teniu alguna pregunta durant el debat, però ara el que estic a punt de dir només és el corànic, d'acord? I descriurà les relacions existents entre el cristianisme i l'islam. Doncs bé, quan nosaltres diem cristianisme, què és el que volem dir? El cristianisme es basa en Jesucrist, en la Bíblia, amb la Mare de Déu, la Verge Maria, l'Església, el clergat i els creients, vosaltres. Aquests 6 principis, el que l'islam, el que el text alcorànic diu sobre cadascun d'aquests membres fundadors del cristianisme. Permeteu-me que comenci amb Jesucrist. Doncs bé, segons l'Alcorà, com us he dit al començament de la meva intervenció, Jesucrist és descrit com un esperit de Déu. Aquesta descripció, i també com a paraula de Déu, aquesta descripció és única. Només s'aplica a Jesús, ni a Mohammed ni a cap altre profeta, només a Jesús. Només Jesús és descrit a l'Alcorà com un esperit de Déu i com una paraula de Déu. Segon punt. Jesucrist va néixer d'una mare verge. L'únic ésser humà nascut d'una mare verge, una cosa que no es pot imaginar. Però l'Alcorà diu que Maria era verge i que Déu va enviar el seu esperit a Maria i va així concebre Jesús. I Jesús va parlar amb el poble, amb la gent, mentre era un infant als braços de la seva mare. Això és una cosa també inimaginable. L'Alcorà també diu més, diu que Jesús va fer 2 coses. Primera, va guarir els malalts i va aixecar els morts. Aquestes són descripcions que ni Mohammed ni cap altre profeta podien fer. I l'Alcorà també ens explica la història de Jesús. Ell va agafar argila de la terra i amb aquesta argila va fer ocells, va fer aus a partir d'aquesta argila. I la va col·locar aquestes aus davant de la gent que el miraven. I va fer que aquesta argila esdevingués ocells. I va col·locar cada ocell en una muntanya, en una colina. I aleshores va cridar als ocells i els ocells varen anar cap a ell tot volant. Això és una qüestió de creació. Aquest és Jesús tal com l'Alcorà el descriu. Jo puc dir-vos un altre cop, i sento molt repetir-ho, però aquestes descripcions són úniques de Jesús, únicament de Jesús, d'acord? Quan l'Alcorà parla de Mahoma, parla un llenguatge diferent. Una manera... Quan parla de Mahoma, parla de manera molt humana, però quan parla de Jesús, aquestes són les descripcions de Jesús i de l'Alcorà. Al capdavall, a l'Alcorà es diu que Jesús va morir. I el sentit de la mort, tal com nosaltres l'entenem. L'Alcorà diu que va pujar al cel i que tornarà per salvar a tota la humanitat. Així doncs, l'Esperit de Déu no mor, sinó que
puja cap al cel. Però aquests són els principis generals i podria elaborar-los moltíssim, però penso que he de deixar temps també pels altres punts que vull esmentar. Així doncs, tornant a remetre'm un altre cop a la Bíblia. La Bíblia és descrita a l'Alcorà de la següent manera. Hi ha guia implicada a la Bíblia. Hi ha una guia a la Bíblia. Això ho podem trobar en el capítol 3-4. Versicle 3. Hi ha guia, hi ha orientació i llum a la Bíblia. I l'Alcorà va encara més lluny amb això, per dir, permeteu que la gent de la Bíblia, que el poble de la Bíblia, segueixi el que Déu revela a la Bíblia. Doncs bé, d'aquí aprenem dues coses. D'aquí sabem dues coses. Primer, la Bíblia és una revelació de Déu. I els cristians els demana que segueixin el que Déu els revela a la Bíblia. Jo vaig tenir l'oportunitat, i ara obro parèntesi un segon, vaig tenir l'oportunitat de parlar amb el ministre de Justícia del Sudan, abans que el Sudan es dividís en dues nacions, en dos països actualment. El ministre de Justícia va, en aquella època, intentava imposar el que s'anomena la llei de la Xària sobre tota la gent, cristians i musulmans. I jo li vaig dir, el que vostè està fent és contrari a l'islam. Com gosa vostè... A veure, no li vaig dir amb aquestes paraules, no vaig utilitzar la paraula gosar. A veure, no em puc imaginar, li vaig dir, com vostè pot imposar una cosa sobre altra gent, que contradiu justament els ensenyaments de l'islam. I com és possible que vostè contradigui l'islam? I vaig citar, doncs, la part de l'Alcorà que diu que el poble del llibre ha de seguir el que diu el llibre. Com és possible que vostè vulgui imposar el que és revelat a l'Alcorà sobre el poble cristià? Vam mantenir un llarg debat al respecte i no li dedicaré temps aquí, però, malauradament, ell no em va escoltar gens i van procedir justament a anar cap a la catàstrofe que ha portat el país a ser dividit en dos. El principi aquí és que la Bíblia és sagrada per l'islam, perquè és una revelació de Déu. I són cristians, els cristians se'ls demana, a través de l'Alcorà, que segueixin el que Déu va revelar a la Bíblia. I van encara més lluny per dir que no hi ha cap mena de seguretat per als cristians a menys que segueixin allò que Déu va revelar a la Bíblia. És a dir, aquests són alguns punts molt clars. I si us dono les referències, us donaré les referències al Corà mateix. Ara, parlant de Maria, Maria és esmentada a l'Alcorà molt més del que és esmentada als 4 evangelis. Maria és esmentada 34 vegades a l'Alcorà i en 12 capítols. Però no és una qüestió de xifres únicament, però la manera en què Maria és esmentada a l'Alcorà, no us podeu imaginar la sacralitat, l'amor envers Déu i l'admiració que suscita, i tal com és descrita a l'Alcorà. És descrita a l'Alcorà com a la dona triada per Déu, des d'Eva fins al final de tots els temps, sense cap mena d'excepció. Doncs bé, sense cap mena d'excepció, què significa això? Nosaltres, els musulmans,
respectem moltíssim a la filla del profeta i la dona, l'esposa del profeta, però Maria ve primer, perquè ella és triada i afavorida. Hi ha un versicle a l'Alcorà sobre Maria que diu que Maria, Déu ha triat a Maria, Déu ha triat a un grup de persones, i d'aquest grup de persones triades per Déu, Déu va preferir a Maria sobre totes elles. Per tant, és una qüestió de tria sobre tria. Aquesta és la qüestió. L'amor de Maria envers Déu i la seva admiració és única. L'Alcorà ens explica la història de Maria amb diferents intervals. Abans de néixer, imagineu-vos que això va tan profundament que l'Alcorà parla de Maria abans del seu naixement, quan la seva mare estava embarassada. La seva mare volia, doncs, dedicar l'infant que portava dins al servei de Déu. Però quan va néixer Maria, i va resultar ser una nena i no un noi, perquè el temple en aquella època doncs eren només els nois o els homes els que servien al temple. Però la seva mare se sentia molt infeliç de que fos una nena. Va dir, Déu meu, no és un noi, és una noia. Però l'Alcorà diu que Déu sabia. Déu sap què és un noi i què és una noia. Hi ha alguna cosa molt especial de Maria a partir d'aquell precís moment. Aleshores, quan Maria va rebre els àngels, l'Esprit Sant, per dir-li que quedaria embarassada amb l'Esprit de Déu, això és islàmic. No estic parlant del cristianisme ara, Això és islàmic. L'islam ens diu que aquest va ser el moment de l'anunciació. Quedaràs embarassada amb l'Esprit de Déu. I ella va respondre, com puc quedar-me embarassada si no conec home i mai no he conegut un home? És la voluntat de Déu. I quan ella va quedar embarassada, d'aquesta manera miraculosa, ella es va aïllar, pregant a Déu, sense permetre que ningú no sapigués el que li estava succeint. El seu cos havia canviat. Doncs bé, en el seu aïllament, tal com l'Alcorà ens ho diu, ella necessitava aigua, fruita i aliments per viure. Doncs bé, l'Alcorà ens diu que Zacaries, potser és Sant Joan, venia a portar-li aquests aliments. Però quan se li acosta, troba que hi ha aliments exòtics, fruites exòtiques ja al seu costat, i li pregunta, qui et va portar això? Com has obtingut aquests aliments? I la seva resposta era sempre, venen de Déu. Venen de Déu. Degut a que hi ha l'Esprit de Déu a dins, aquest Esprit de Déu alimentarà, doncs, dels aliments provinents de Déu i dels àngels. Doncs bé, aquestes són històries que es troben a l'Alcorà sobre Maria. I un cop ella va donar a llum a Jesús, a partir del moment en què ell surt, comença a parlar amb la seva mare. I ella el va portar a la seva gent, quan era un nadó, i va començar a parlar-los sobre el cristianisme, ja des de bon començament. Per tant, aquestes són les històries internes que
no tots els musulmans ni tampoc tots els cristians, però no tots els musulmans segueixen, no entenen el sentit d'aquest rerefons religiós. El que nosaltres, al Líban, com a nació o com a comunitat cristiano-musulmana que som, el que nosaltres vàrem fer d'això el 23 de març, el dia de l'Anunciació, és una festa nacional, el dia de l'Anunciació. És un dia religiós per a cristians i musulmans iguals. I és una festa nacional. No hi ha ni botigues obertes, ni govern, ni escoles, i celebrem tots plegats. I tenim una organització cristiano-musulmana que organitza les escoles i organitza totes les festivitats de l'ocasió, perquè tots i totes creiem en Maria com a mare de tots els creients. Doncs bé, ara passo a parlar de l'Església. L'Església, tal com és descrita a l'Alcorà, en el capítol 34, versicle 36, és descrit com a la casa de Déu, tan sagrada que, de fet, és considerada com a la casa de Déu. I permeteu-me que us expliqui una història molt interessant sobre tot això. Durant l'època del profeta Mahoma, quan ell va migrar de la Meca a Medina, ell va construir a Medina la primera mesquita. A Medina hi havia jueus i cristians. I un grup petit de creients que seguien el profeta Mahoma. Després de construir la primera mesquita, era una mesquita petiteta, el profeta parlava amb els seus seguidors i debatien, molt bé, ara tenim la mesquita, com farem una crida a la pregària? En aquella època no hi havia un minaret i senzillament només hi havia una teulada. Un dels seguidors va preguntar, què farem? Per què no fem un campanar com els cristians? Com fan els cristians? Això significa que els cristians estaven presents i que tenien esglésies i que tenien campanars. Però varen parlar d'aquesta idea, varen dir, molt bé, si utilitzem el campanar, la gent se sentirà confosa, perquè qui està cridant a la pregària, l'església o la mesquita? Per tant, hauríem de tenir una altra manera de fer-ho. I aleshores varen inventar aquesta manera de fer-ho, és a dir, que algú estaria en el cim d'aquesta sala, d'aquesta cambra, de la mesquita, i cridaria als creients a venir a pregar. I és així com es va desenvolupar. Però mireu, hi havia fins i tot tant de respecte envers l'Església que fins i tot algú va suggerir seguir el mateix mecanisme que utilitza l'Església per cridar els fidels. Fins i tot, quan els musulmans van arribar a Jerusalem, durant l'època del califa Omar, aquesta història és ben coneguda. Ell va arribar a l'església i va netejar l'entrada de l'església personalment i va recollir la runa amb les seves mans i les va portar com a respecte a l'església. Quan va acabar, i era el moment de la pregària dels musulmans i volia resar, ell va dir, no resaré a l'església, perquè els musulmans vindran més tard i diran, Omar ha resat aquí, i nosaltres volem convertir això en una església. I per això va resar fora, com a senyal de respecte envers l'església, i com a senyal de respecte de l'església perquè és la casa de Déu, tal com he dit anteriorment, i tal com es descriu al Sagrat Alcorà. Per tant,
El principi de respecte envers les esglésies com a cases de Déu és un principi profundament arrelat en el text del Corànic i en la doctrina islàmica. I ara arribo als creients cristians. Els creients cristians, mireu, quan el profeta encara estava a la Meca, i en allà estava, en allà va ser maltractat pels no creients de la Meca, un grup petit dels seus creients, ell volia enviar-los a algun indret on trobessin aixopluc, on trobessin refugi. I l'únic lloc en aquella època que va trobar va ser Etiòpia. Etiòpia, un país cristià, sota un rei cristià. I el profeta descriu el regne d'Etiòpia en aquella època com a un regne cristià que només pensava que a ningú no li faria mal per la seva cristianitat, pel seu cristianisme. De manera que els primers musulmans, el primer grup de musulmans que varen seguir a Mahoma, varen trobar aixopluc en un país cristià. I això va ser degut al respecte i la creença en el cristianisme. Però no només respecte, sinó per ser musulmà havies de creure en el cristianisme o no podies ser musulmà. I aquests musulmans, aquests primers musulmans, els primers musulmans, varen trobar aixopluc en un país cristià abans que el profeta mateix migrés posteriorment a Medina per fer el seu primer mini-estat. I en allà, a Medina, quan el profeta va anar allà i va migrar, van intentar establir un nou estat. I com us he dit, a Medina hi havia jueus, hi havia cristians, hi havia no creients també, i un grup petit de musulmans. La conseqüència, potser és una paraula excessiva, la Constitució, però nosaltres l'anomenem la primera Constitució islàmica, que va ser afavorida pel profeta mateix. I jo penso que l'article 4 diu que els musulmans i els creients són una única nació. Molt bé. Els musulmans són aquells que varen seguir que segueixen el profeta Mahoma, són musulmans. I els creients, i això està dit pels profetes, els creients són els jueus i els cristians de la Medina. Per tant, nosaltres tenim aquí la primera Constitució, el primer punt constitucional sobre la pluralitat religiosa. Jueus, cristians i musulmans són una única nació. I aquí, en el segle XXI, tenim grups que alienen els no musulmans i que diuen que l'islam no es pot permetre acceptar viure amb cap altre. O ets musulmà o hauries de morir i et maten i així acaben amb la teva vida. Això és exactament, diametralment oposat a allò que el profeta mateix va dir. Mentre estava a Medina, el profeta va rebre a una delegació cristiana amb el seu bisbe, que eren només creients. El cap del grup va venir des del Iemen, s'anomenava la tribu Najran, el Iemen bàsicament era cristiana, i varen arribar amb el seu bisbe per veure que hi ha un profeta. Veiem de què parla aquest profeta. I varen venir a parlar amb ell, però quin és el teu missatge? I van passar un dia sencer amb ell, des del matí fins a la vespre.
a la seva llar, a casa seva, el segon lloc més sagrat de tot l'islam. Varen quedar amb ell. Varen dinar, varen sopar i prèviament havien esmorzat plegats. I quan ja era gairebé al capvespre i volien anar a resar, el profeta els va dir: Aneu, no, quedeu-vos aquí, podeu pregar aquí. La mesquita era al seu lloc i ells varen rebutjar aquesta oferta, varen dir: no, nosaltres volem fer la nostra pregària fora, perquè nosaltres no seguim la teva manera de religiositat. El profeta va dir: decidiu vosaltres. És a dir, que aquests creients cristians varen abandonar la casa o mesquita, actualment és una mesquita, però anteriorment era casa seva. I el bisbe i els seus seguidors, el seu seguici, varen resar a fora i varen tornar a entrar. Varen saber de què parlava ell i varen dir: miri, profeta, si no li sap greu, preferim continuar sent cristians. Nosaltres, és la vostra tria, va dir el profeta. Nosaltres, amb el cristianisme, no tenim cap problema, va dir el profeta. Som tots creients. De manera que varen tornar com a cristians. I el profeta, posteriorment, va dir que qualsevol dany o perjudici a un cristià és un dany o perjudici contra mi, contra la meva persona. I sabeu que l'Alcorà fa que el matrimoni entre musulmans i cristians sigui no només legal, sinó desitjable. I l'aliment del poble del llibre, com diu l'Alcorà, musulmans i cristians, és halal, és a dir, que per ser molt cordials, els aliments dels musulmans són aliments de cristians i els aliments dels cristians són aliments dels musulmans. I em temo molt que m'estic quedant sense temps. Tinc altres coses que voldria dir, però no tinc prou temps. La darrera cosa que sí m'agradaria dir és que posteriorment, durant el període Omeia a Damasc, i el gran papa Joan Pau II, quan visita Damasc, va anar a la mesquita i va resar a prop del mausoleu de Sant Joan Baptista. I és una mesquita, i ningú... A veure, la gent deia, molt bé, però com és possible que aquesta tomba de Sant Joan Baptista estigui dins d'una mesquita? Quan els musulmans van arribar a Damasc, van construir aquesta mesquita a prop de l'església, però els governadors musulmans posteriorment van voler expandir aquesta mesquita, la van voler eixamplar i van haver d'agafar una part de l'església per formar part constitutiva de la mesquita. Els cristians que vivien allà van dir, molt bé, home, això no ho podeu fer. Primer, perquè nosaltres tenim Sant Joan Baptista, que està enterrat aquí, i aquesta és la seva església. I va dir, molt bé, negociarem amb vosaltres. Nosaltres també creiem en Sant Joan Baptista, com vosaltres creieu en ell, però us donarem 3 esglésies per construir 3 esglésies addicionals si ens doneu aquesta part per tal d'expandir, per tal d'eixamplar la nostra mesquita. Els cristians van acceptar i les 3 esglésies que se'ls hi va donar encara estan allà, a Damasc. I la tomba de Sant Joan Baptista està dins la mesquita a hores d'ara. I els musulmans van allà i preguen davant la tomba de Sant Joan Baptista i li resen el seu esperit. I el papa Joan Pau II, quan va anar a Damasc, va anar a aquesta mesquita per resar allà. Aleshores, si ens capbussem en els principis
Podríem parlar durant hores i hores sobre això, però em temo molt que us avorriríeu de les meves històries. Però, com us dic, això és un petit rerefons dels principis que uneixen a cristians i musulmans. Oblideu-vos d'allò que els musulmans o criminals estan fent actualment en nom de l'islam. Això és una altra història. Jo estic molt i molt content de que fins i tot en el programa es parla aquí de l'islam i el cristianisme, no dels musulmans i dels cristians. Gràcies. Okay, thank you. Thank you very much, Mohammed, for your very pedagogical reminds about what the Quran says about Christianity. Bien, pues tiene la palabra ahora para terminar Shlomo Ben-Ami. Gracias, Andreu. Yo me temo que mi presentación va a ser menos inspiradora porque va a bajar de las alturas celestiales de la reflexión religiosa, teológica, a la triste banalidad de la vida terrenal. Más bien, yo soy un historiador, politólogo, y voy a hacer algunas reflexiones desde una perspectiva, digamos, más bien histórica, ¿no? El judaísmo, como muchos saben, no es una religión de creencias, es más bien una religión de mandamientos. El señor Samak mencionó la palabra constitución, es más cercana realmente a una constitución. Cuando un teólogo muy importante en el judaísmo, Yeshayahu Leibovich, posiblemente si hubiese otro capítulo que añadir a la Biblia, seguramente él podría haber sido uno de los profetas póstumos. Él, cuando le preguntaban y le decían que Dios murió en Auschwitz, él decía, pero Dios no tiene nada que ver con Auschwitz. Y el judaísmo no depende de si Dios estuvo o no estuvo en Auschwitz, es una serie de creencias, de mandamientos. El judío religioso tiene 365 mandamientos al día. Y eso explica que la primera bendición que el judío religioso, creyente, practicante, reza por la mañana es: bendito sea Dios que no me hizo mujer. Y no se refiere necesariamente de una forma condescendiente, sino más bien que los mandamientos no conciernen a las mujeres. Esa carga de los mandamientos las tenemos nosotros. Así que gracias a Dios que me hizo hombre y estoy sujeto a los mandamientos. Pero de todos modos, el monoteísmo no fue y no lo es, y también en una de las reflexiones del señor Samak se ha visto, no es precisamente feminista. No es la parte fuerte del monoteísmo. El paganismo tenía diosas. Aquí, desde luego, el elemento de Virgin Mary, como se explicó aquí, y hay partes del mundo cristiano que en ciertas épocas dieron una importancia mayor a María que a Jesús. Sin duda existe ese elemento también, pero en general no diría yo que el monoteísmo es una religión particularmente feminista. Tiene una diferencia importante, esa es explica la transición de la civilización del mundo pagano al mundo monoteísta, es el relativismo del mundo pagano cesa con el monoteísmo. Cuando los romanos destruyen el templo en Jerusalén y cuando los romanos exilian y destruyen a la nación hebrea, lo hacen, entre otras razones, por este enfrentamiento entre el mundo pagano, esa visión relativista que existía en el mundo pagano y esa ilusión de que hay un Dios que lo explica todo.
El mundo pagano tenía división de labores, había un dios para cada materia, ¿no? Y aquí aparece de repente el monoteísmo y dice, hay una sola divinidad que es la respuesta absoluta a todo. Eso es lo que los romanos, los paganos, no eran capaces de asumir. Y bueno, la destrucción del templo tiene lugar también por algo que ya es muy característico de las religiones monoteístas, lo hemos visto a través de las guerras de religiones en el seno de la misma religión, digamos la guerra de los 30 años, o las luchas que existen hoy entre sunitas y chiitas, en la misma religión. Eso existió en el momento que los romanos venían a destruir el templo. Les facilita la obra de la destrucción del templo el hecho del fanatismo religioso en el seno de la nación judía entre unos y otros, cada uno con su interpretación de lo que es la palabra de Dios. Así se explica de alguna manera que la vuelta de los judíos a ser una nación y un Estado se hace en rebelión contra la religión. La soberanía nacional no es un concepto religioso, es un concepto laico. Y por eso el Estado al final se crea en rebeldía contra la religión. Hay una anécdota importante cuando Tito destruye el templo y no existe ya el Estado hebreo que existía en esos momentos. Un rabino importante viene al César y le dice, mira, a mí lo del Estado no es lo que me importa. Danos un lugar pequeño donde podríamos seguir el estudio de la Torá. Y así les dan Yavne, y en Yavne, sin Estado, se escribe el Talmud. Y de hecho, el Talmud más importante, hay dos Talmuds, el Talmud de Jerusalén y el Talmud de Babilonia. El Talmud de Babilonia es aún más importante, o sea, se crea en la diáspora, sin Estado. Eso explica de alguna manera el fenómeno de la creación del Estado judío nuevo, que se crea en rebeldía, en separación del concepto religioso. Mencionaba Andreu, y perdóname por la impertinencia, esa tontería de interrumpirte, mencionabas a Ben Gurión en algún contexto. Él decía que nosotros somos una nación sin historia. Muy raro decir de una nación basada en una historia milenaria que no tiene historia. Él saltaba los 2000 años de historia para volver a los años bíblicos, donde en los años bíblicos había una estatalidad. Los 2000 años en los que los judíos centraron su vida en la sinagoga eran como carentes de historia, no tenían ninguna importancia para él. Tan grande era el conflicto entre el legado que dejó la religión y la recreación de la estatalidad como algo opuesto totalmente a la religión. Eran todos ateos, los creadores del Estado judío, por curioso que sea, ¿no? Pero es así. Pero viene la venganza de la religión y la venganza de Dios, y lo digo en el sentido benigno, la palabra venganza, es que hoy el Estado de Israel vuelve a un etnocentrismo, a veces exagerado, pero el judaísmo ha ganado hoy la batalla al israelismo laico. Más y más religiosidad. El laicismo al final no pudo cristalizar, no pudo
crear esa unidad que la religión era capaz de crear y hoy está en retroceso en la batalla entre religión y Estado. Claro que el hecho de que la religión haya vuelto con fuerza hoy al Estado de Israel no es siempre buena noticia. No es siempre buena noticia porque si nos fijamos en la historia, veremos que siempre cuando la religión entró en política y tenía que elegir entre las libertades y la democracia, por una parte, y la palabra y la religión, eligió la religión y no la democracia. Lo hemos visto, por ejemplo, en el Partido Popolari, que es la democristiana en los años de la democracia cristiana previa a Mussolini. Lo hemos visto en el Zentrum alemán, el partido del centro alemán, que era un partido católico que traiciona al final la democracia y abre el camino a Hitler. Por lo tanto, un pecado mayor de la religión sería el entrar en política, porque esa es una de las cosas que causa la sacralización de conceptos políticos que se convierten en religión. Creas una teología política. Una teología política significa que conceptos políticos que son negociables por ser políticos, que están abiertos a la convicción, se convierten en verdades eternas fuera de discusión. Ese es el pecado de los fanatismos religiosos hoy en Israel y me centro solamente en el caso de Israel para no entrar en otras... lo que se refiere a esta cuestión, aunque, como sabéis, cuando se habla de totalitarismo, siempre le hablamos de Mussolini, de Hitler, etc., pero el primer totalitarismo en la era moderna, o sea, llamémoslo si queréis un jomeinismo, era Calvino en Ginebra. Calvino gobierna Ginebra en nombre de su interpretación de la Biblia y de la palabra divina, gobierna Ginebra como un Estado totalitario completamente, como lo que es un Estado totalitario en todos los sentidos. Ese es el peligro de la mezcla entre la religión y el Estado. Esa sabiduría que existía en los primeros años del cristianismo, cuando se hablaba de que lo que es al César, y lo que es a Dios, esa separación es importantísima. La religión tiene muchísimo que inspirarnos, muchísimo que enseñarnos, y la palabra divina siempre será relevante para el hombre. Pero cuando creas esa síntesis imposible, como lo estamos viendo en distintas latitudes y lo hemos visto en el pasado, entre política y religión, entramos en un terreno peligroso. Yo estoy de acuerdo, desde luego, y seguro que todos lo compartís, con la distinción que hizo el señor Samak entre la religión como tal y su malinterpretación por movimientos de todo tipo. Yo creo que nadie en su sentido común, aunque no sepa grandes cosas del Corán, identificaría a ISIS con lo que es el inspirador mensaje que hemos recibido hoy del señor Samak. Pero eso ocurre no solo en el Islam, eso ocurre también en el judaísmo, o incluso en el seno de lo que es la civilización más posmoderna que ha habido en Estados Unidos, con el evangelismo profundo, con unas ideas muy, muy alejadas de la tolerancia, de aceptar al otro y de un liberalismo sano.
Así que enemigos de la razón existen en todas las religiones, en Occidente también. Vivimos en una época en la que mucha gente desilusionada con el laicismo político se vuelve hacia un populismo de verdades alternativas, a veces, y a veces vuelve a la religión, no solo en el mundo islámico, también en ese núcleo de la civilización occidental, la América evangelista. Y tampoco el Estado judío, como decía, donde fanáticos mesiánicos y nacionalistas religiosos han abrazado una teología política que cuestiona la propia legitimidad de las libertades de los demás. Así que lo del César al César y lo de Dios a Dios, yo creo que sería importante precisamente porque ambos tienen la tendencia a ser absolutistas, a intentar de dar una respuesta total. Lo que Hitler hizo y lo que Stalin hizo era una religión secular, era una religión laica. Si nos fijamos en la liturgia del régimen de Mussolini, la liturgia del régimen de Hitler, ellos copiaron y desvirtuaron, desde luego, desvirtuaron la religión, pero creando un mundo de creencias monolíticas, totalitarias, basadas en un monoteísmo, si queréis, laico, ¿no? Ellos llevaron, desde luego, a ese concepto religioso de la política a sus extremos más tristes. Pero también hay mensajes buenos. O sea, una de las cosas que suelen decirse hoy es que el Islam, por ejemplo, no puede convivir con la modernización. Lo dicen observadores, periodistas, lo oímos por todas partes, y así es como se interpreta lo que está ocurriendo a través del Medio Oriente. Pero yo creo que la historia prueba que el Islam nunca fue intrínsecamente hostil a la investigación científica, a la ciencia. Proclamar que el Islam es incompatible con los derechos humanos equivale a considerarlo como una civilización incapaz de cambiar. Y esto es una falacia histórica, nunca fue así. Tampoco se puede decir que el Islam sea intrínsecamente hostil a la ciencia, porque a lo largo de la historia las aportaciones científicas y artísticas de la civilización musulmana han sido enormes. Hoy en día, como resultado de una fuga de cerebros que en sí misma refleja siglos de decadencia, las universidades occidentales están repletas de expertos árabes musulmanes. Y tampoco podemos recaer en una visión fatalista, así como en el presunto abismo que existe entre las principales religiones del mundo, y también eso fue muy inspirador en el mensaje sobre el cristianismo en el Corán. Ha habido a lo largo de la historia una interacción creativa entre todas las creencias. Aprendieron las unas de las otras, caligrafía, diseño, iluminación, antiguos rollos de la Torá, las elaboradas mayúsculas de los evangelios y las ricas figuras geométricas de los textos islámicos envían sucesivas olas de resonancia a otras religiones. Siempre ha habido préstamos recíprocos entre la halajá, que es, digamos, la sharia judía, si queréis, la ley judía, que ha tenido una innegable influencia en otras religiones, y la ley musulmana. Los grandes filósofos musulmanes de los siglos XI y XII, XIII, introdujeron el pensamiento de Platón y Aristóteles a sabios judíos. Toda esa era de oro del judaísmo en España medieval es esencialmente musulmana. La raíz es esencialmente musulmana. Maimónides escribió en árabe.
sus investigaciones, la literatura, la poesía, todo eran formas esencialmente musulmanas. Y esto, Maimónides, que a su vez influyó en Aquinas. La poesía medieval judía de España debe muchísimo, como decía, a la literatura árabe. La libertad de expresión tampoco es intrínsecamente contraria a la fe. Fue Averroes, un gigante de la filosofía islámica, quien hizo una fuerte defensa a favor de la libertad de expresión en su búsqueda de la verdad. Deberías siempre, decía Averroes, citar los puntos de vista de tus oponentes. Silenciarlos es admitir las debilidades de tu causa. Rabbi Yehuda Lev de Praga, el famoso Maharal, citó a Averroes a la hora de referirse a este mismo punto. Decía el Maharal: no es verdad que cuando impides a alguien que hable en contra de la religión, lo que haces es fortalecer la religión. Limitar las palabras de un oponente en asuntos religiosos no es más que limitar y debilitar la religión misma. Claro que las religiones, hablé de guerras de civilizaciones, etcétera, no tienen el monopolio sobre las guerras totalitarias. Lo hemos visto en muchas latitudes, en muchos momentos de la historia, por elementos que no tienen nada que ver con la religión. Los grandes pecados del siglo XX se cometieron por gente laica. Por lo menos la religión tiene la ventaja de que conoce el concepto de arrepentirse, ¿no? Eso no existe en el mundo laico por los pecados. Y el perdón no ocurrió en los regímenes totalitarios. Todavía no hemos oído a ningún líder totalitario que haya cometido barbaridades pedir perdón, pero sí lo hemos visto y es intrínseco a la religión. Y hay otra cosa que seguro el señor Samak hubiera hablado de ello si no fuera por el tiempo. Una parte de esos movimientos islamistas que existen hoy y que los conocemos solo a través de la violencia, son en esencia movimientos sociales, son en esencia una especie de socialismo de base. Si tomáis una organización como Hamás, por ejemplo, Hamás no responde a un análisis de categorías absolutistas, es decir, no, este es un movimiento solamente hostil, es un movimiento solamente de violencia, es una red de asistencia social. Yo me acuerdo una vez en un encuentro que tuve con el presidente de Egipto, con el presidente Mubarak, y él volvía de una visita, interrumpió una visita en China para volver. Se derrumbaron unas casas, un barrio en el Cairo, y volvió rápidamente, y yo tuve la suerte de verle en esos momentos, y le pregunté por qué ha vuelto de repente, porque no es nada importante, tus ministros pueden ocuparse de ello. Si yo no llego, los hermanos musulmanes serán los que den la ayuda a esa gente. O sea, donde el Estado es débil, donde el Estado es incapaz, hoy el socialismo más primitivo en el sentido positivo de la palabra se ha quedado en las mezquitas, en las sinagogas y en las iglesias. Porque todos somos más o menos liberales, todos somos más o menos amigos de la economía liberal, de cortar el déficit, de cortar el estado de bienestar, etcétera, etcétera, y eso ha quedado, esa base ha quedado en las religiones.
Solo unas palabras para terminar, porque veo que el tiempo es poco, pero seguro que podremos hablar. En resumen, como todo en la vida del género humano, el mal y el bien conviven en todos nuestros quehaceres. Y así también lo es en el sello milenario del monoteísmo a través de la historia. El monoteísmo es la norma donde hay creencia y fe religiosa. Y ha aprendido mucho de las lecciones del pasado. El cristianismo, por ejemplo, a través de Leo XIII se reconcilió con el mundo sindical y con las clases trabajadoras y abrió el camino a la democracia cristiana. El Concilio Vaticano II supuso una histórica apertura hacia naciones y religiones hermanas. Con Juan Pablo II lideró la lucha contra el imperio del mal comunista y a favor de la apertura democrática en el este de Europa. Con Francisco, el Papa actual, el clamor por la justicia social y la reconciliación del hombre con la tierra y el medio ambiente, que es su última encíclica, identifican a la Iglesia como una fuerza de posible vanguardia. El judaísmo nunca ha tenido pretensiones globalizadoras. Es una religión que no ha sido y no es proselitista. Hay quien piensa, y eso es lo que contra lo que se rebelaba Leibovich, que Dios murió en Auschwitz. Pero estas son preguntas que se plantean los laicos. Los religiosos las evitan. La tragedia es que sin plantearla a veces le encuentran la respuesta que es incorrecta, y ese es el mesianismo que yo mencioné al inicio. Hay quien explica el holocausto en la escatología judía. El Mesías estará precedido por una hecatombe que son lo que se llama los pasos del Mesías. Los pasos del Mesías crean esa hecatombe. Pues aquellos religiosos en Israel, en el mundo judío, que han sido incapaces de explicar el holocausto, porque es inexplicable, dicen, bueno, el holocausto son los pasos del Mesías. Por lo cual, ahora ya vivimos en la era mesiánica, y al vivir en la era mesiánica podemos sacralizar los conceptos políticos y controlar los territorios y controlar a los palestinos, etcétera, etcétera, en nombre de que esta es la recompensa por los pasos del Mesías que eran el holocausto. Es muy complejo, pero al final no difícil de explicar. Gracias. Obra social La Caixa, el alma de la Caixa.